Vale, vamos a mutear. Ya estamos ahorita ya en línea, ¿no? Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom a todos los que están en la distancia. Qué bueno es el Señor que nos permite reunirnos nuevamente y estar en comunión unos con otros. Qué bueno es habitar en comunión, dice tu palabra, o su palabra más bien, todos los hermanos reunidos juntos, ¿no? Y aunque lo hacemos a la distancia, porque las condiciones no nos permiten ahorita reunirnos como siempre y estar todos juntos, pues sí lo hacemos con un corazón calibrado a Él, ¿no? Entonces, pues antes que nada vamos a saludar a los que están lejos, ¿no? A los que están en Chile, que no he tenido oportunidad de hablar con ellos todavía, ¿no? Con los que están en Argentina, con los que están en Colombia, en Perú, mi suegro, que está siempre atento ahí, mi sobrina, en México, y en Estados Unidos, que está Luz, y hay mucha gente en Estados Unidos también que nos está siguiendo, Carol, ¿no? Entonces, es una bendición, de verdad, que podamos estar llegando a todos y cada uno de ustedes, pero sobre todo porque es la palabra lo que estamos hablando, ¿no? Nuestro único objetivo es que podamos todos juntos ir caminando hacia la meta, ¿no? Que es la altura, dice el versículo, ¿no? La estatura del varón perfecto. Ese es nuestro verdadero objetivo, estar ahí, ¿no? Caminando. Entonces, bueno, vamos a continuar con nuestra parashá de hoy, ¿no? La parashá se llama Kedoshim. Se escribe Kedoshim y debido a que hemos estado aprendiendo, yo siempre lo había escrito, siempre las palabras como Kadosh o Kedoshim, yo las escribía con K. Pero gracias a que tenemos un maestrazo, la verdad no es que estemos alabando a nadie, pero tenemos un muy buen maestro de Torah y nos enseña, ¿no? Y veía yo que decía que no se escribe con K, se escribe con Q y la E no se pronuncia. Aunque se escribe Kedoshim, se pronuncia Kedoshim, como sin la K, ¿ok? Y esto pues sería como si mencionáramos pueblo distinguido por Dios, o distinguido. Kedoshim es distinguido, santo, ¿no? Al final es santo, ¿no? Pero decía Eric igual que la palabra apartado se quedaba muy corta, y yo peleé un poco, reñí un poco con ese término. De hecho, hasta le comentaba a mi esposita que no, yo creo que sí puede ser apartado porque depende de la lingüística de donde se esté hablando, ¿no? Pero la realidad es que ya cuando vas tú leyendo y vas estudiando, te das cuenta que sí tiene que usarse este término de distinguido. Porque hay una distinción por encima de todos los pueblos, una distinción por encima de todas las personas. Mira, es más, es tan así que cuando tú empiezas a creer y a cumplir las mismos del Señor y empiezas a caminar conforme el Señor quiere que camines, siguiendo sus mandamientos, sus estatutos, observando su Torah, en automático te distingues. Y en automático no falta quien hasta te rechaza, ¿no? Entonces, claro, hay distinción. Somos distinguidos por Dios, claro que sí. Somos un pueblo distinguido por Dios, porque como hemos visto en muchas parashás anteriores, somos un pueblo que no se corrompe o busca no corromperse con las cosas del mundo. Apartados del mundo, ¿se acuerdan? Leíamos hace como 3 parashás atrás que decía, el Señor nos decía, yo los puse ahí, pero no son de ahí. Viven en el mundo, pero no son del mundo, ¿no? Entonces, somos Kadoshim o Kedoshim, ¿no? Porque hemos sido distinguidos por Él, ¿no? Voy a darles una breve introducción, ya ven que siempre hago mis introducciones, y es que son innecesarias y buenas, ¿no? Les pongo, en esta parashá vamos a encontrar una serie de mandamientos, preceptos y reglas. Son más de 30, preceptos los que se ven aproximadamente en esta parashá, pero vas a ver que van a ser muy edificantes y van a ser de mucha edificación, ¿no? Que nos mostrarán la voluntad de Hashem y será para nosotros esto el conocer la legislación que regula o que debe regular nuestra vida, ¿no? Esa legislación, esa regulación que nos mostrará por dónde andar, hacia dónde andar, cómo andar, ¿no? ¿Qué debemos y qué no debemos hacer? Eso es muy importante porque a veces nosotros vamos intentando llegar a la meta
sin hacer lo correcto, ¿no? El problema del creyente actual, les pongo yo aquí, en su mayoría, ¿no? Gracias a que hemos sido y fuimos, la verdad, mal enseñados, ¿no? Es que pensamos, o piensa la gran mayoría, porque ahora ya nosotros ya hemos salido de esa situación, que las instrucciones de Dios en la Torá son optativas, ¿no? Que son como una guía, ¿no? Como guía práctica para hacer tal cosa, ¿no? Si lo quieres hacer bien y si no también, pues no. No, las instrucciones de Hashem son totales, ¿no? Y son absolutas, ¿no? Y aparte se piensa que muchas de ellas se encuentran en desuso, ¿no? ¿Qué pasa? A ver. David dice que se ve negro en Skype. Ah, ok. A ver, permítanme. Bueno, no sé cómo me vean ustedes en Skype. ¿Me ven bien? ¿Sí? ¿Me ven bien? Sí. O sea, sí se ve mi... Ok. Bueno, pues yo creo que es David el que tiene el problema. Sí, sí. De todas maneras, aunque nos escuchemos, yo creo que es suficiente por Skype primero, ¿no? Ya después tendremos la oportunidad de platicar un poco más. Pero entonces decíamos que es muy importante que no tomemos estas actitudes, ¿no? De pensar que la Torah, la Biblia, las instrucciones de Dios son optativas y que muchas de ellas se encuentran en desuso. Eso no va. Eso es una mentira, ¿no? No. Fíjate, Gerson me apoya ahí con que es distinguido, ¿no? Distinto a este mundo, claro. Eso es Kadosh, ¿no? Eso es Kadoshim. Eso es ser santo. Esa es la traducción de la palabra santo, ¿no? El ser distinguidos, distintos al mundo. Y ese es lo que nuestro objetivo es, ¿no? Y les pongo yo aquí, es triste en verdad observar cómo cientos de creyentes dan golpes al aire. Y es que yo también estuve ahí, ¿no? Dando golpes al aire, ¿no? Intentando llevar vidas agradables a Dios, pero sin un parámetro del cual asirse, del cual agarrarse. Porque cuando tú quieres ser correcto en España, pues tienes que echarle un ojo a la Constitución española, ¿no? Para saber cómo es, ¿no? Si tú quieres estar de acuerdo con, entras a trabajar y quieres hacer las cosas como deben de ser, pues tienes que saber y conocer las reglas de ese lugar, de ese trabajo. El problema es que cuando tú te apartas de eso, vas al aire, vas volando, ¿no? Y les decía, es como estar perdido, ¿no? Buscar el camino de regreso a casa después de que te extraviaste con el mapa guardado en la bolsa, en el bolsillo, ¿no? Con el mapa escondido, ¿no? O con la brújula olvidada ahí en la mochila. Y ¿sabes? Terminarás dando círculos, ¿no? Estarás condenado a dar vueltas y vueltas y vueltas por mucho tiempo sin poder llegar a la meta, a tu objetivo. Y eso es en lo que, al menos en lo personal, yo pude verme durante muchísimo tiempo, ¿no? Muchísimo tiempo, más de 10 años de creyente y siempre estás, decía el proverbio, como el perro que muerde su cola, ¿no? Así, ¿no? Y la verdad es que no, el perro que vuelve a su vómito, ¿no? Dice la palabra, ¿no? Ya le hice yo un agregado ahí de que va como detrás de su cola, ¿no? Pero la realidad es que así nos hemos visto y nos hemos encontrado, ¿no? Por eso se hace urgente y necesario el tener la escritura, ¿no? La Torá. He notado que en Facebook y en Internet muchos se quejan siempre porque ahora ocupamos determinados términos o determinadas cosas. Bueno, son necesarios para entender correctamente, pero si hablamos de Biblia, hablamos de Torá, ¿no? Si hablamos de Kadosh, hablamos de santidad, y es lo mismo, ¿no? Pero es importante conocer la terminología, es importante conocer esta escritura, ¿no? Y les pongo yo aquí, o tal vez mucho más grave será no solo dar muchas vueltas, sino tal vez nunca llegar. Y eso yo creo que eso es lo más grave de todo esto, ¿no? Nunca llegar a la meta, ¿no? ¿Cuál es nuestra meta? Pues es Hashem nuestra meta, es Yehoshua nuestra meta, ¿no? Es Yehoshua y cuando nosotros ignoramos lo que Yehoshua ordenó, pues entonces nunca llegaremos a la meta, ¿no? Es por eso que buscamos las instrucciones de Hashem en el único lugar donde puede ser encontrada, ¿no? Fíjate, antes eran rollos, un compendio de rollos convertidos después en libros, ¿no? Que se encuentran, en donde se encuentran implícitas las instrucciones de Dios. No por nada estamos estudiando
sus 603 ordenanzas, ¿no? Los misbots. Estamos en el grupo mandando continuamente estas 613 ordenanzas que se han estudiado, ¿no? O que se están estudiando. Y el conocerlas nos da claridad, nos da luz, nos abre ¡buah! Completamente el panorama, ¿no? Serán estos 66 libros de la Biblia, ¿no? De la Torah, los que nos darán luz y donde podremos encontrar esto, ¿no? La guía, el mapa, la brújula, para poder caminar conforme a su voluntad, ¿no? El objetivo de esas ordenanzas o mandamientos radica primeramente en instruirnos, ¿no? Eso es algo que ya sabemos, ¿no? Para poder ser llevados, ¿de dónde? Del error constante, ¿no? A la luz, a la verdad. Porque eso es algo que estuvimos continuamente, en error constante. Ni siquiera era, bueno, me equivoco a veces, sino me equivoco continuamente. Y ni siquiera sé que me estoy equivocando. O sea, ese es el terrible riesgo que se vive hoy día en una religión que busque a Dios. Porque el problema es que yo creo que estoy haciendo lo que debo hacer, pero en realidad pues, estoy fuera de la voluntad del Señor, ¿no? Es llevarnos a su luz admirable, y el objetivo es ese, ¿no? A través de dejar las prácticas de muerte para encontrar su instrucción y encontrar vida en la Torah, ¿no? Les pongo yo aquí también como parte de la introducción. Lo más increíble es que nos da una vida abundante, fíjate, de favor, misericordia en este mundo. O sea, cuando el Señor podría decir, tú vive y sufre y padece, porque tu recompensa está en la eternidad. Tu recompensa estará en la eternidad, ¿no? Y cualquiera podría decir, bien, es justo, ¿no? Pero no. El Señor nos da la garantía de una vida eterna, como orábamos al principio, pero no solo eso, sino que Él es abundante de favor y de misericordia en esta vida. Y vemos su favor, y vemos su amor, y vemos cómo es que vamos, ¿no? A través de ir conociéndole cada vez más a Él, gozando y probando de su misericordia, ¿no? Eso es una cosa increíble, que no merecemos ninguno, pero que Él nos da, ¿no? Pues todo hombre o mujer piadosos, les pongo yo aquí, parte de la introducción, conocedores de su palabra, pero sobre todo conocidos de Dios, porque de nada sirve conocer su palabra si tú no eres conocido de Dios. ¿Cómo es que te vuelves conocido de Dios? Bueno, pues claro, ¿cómo es que puedes volverte conocido de Dios? ¿Cómo se vuelve un trabajador conocedor de su jefe, conocido por su jefe? ¿Cómo es que las altas esferas de una empresa se enteran que allá abajo hay un trabajador que es muy bueno? Porque hace su trabajo, cumple sus reglas y hace lo ordenado, ¿no? Cuando nosotros empezamos a obedecer a Hashem, empezamos a gozarnos con sus citas, en sus fiestas, empezamos a obedecerle, nos hacemos conocidos de Él. Porque de nada os sirve solamente ser oidores olvidadizos, ¿no? O cabezones con cabezas llenas de conocimiento, pero que no aplican nada en su vida, ¿no? Entonces nosotros debemos convertirnos en conocidos por Él a través de que nuestras acciones y nuestra forma de vivir sean calibradas con Hashem. Por eso Dios decía, David, ¿no? Un hombre conforme a mi corazón, ¿no? El corazón de Dios, ¿no? O sea, un hombre no estaba diciendo otra cosa que David, no hacía otra cosa más que hacer lo que tenía que hacer, ¿no? Que era agradable a los ojos de Dios. Y él, ¿sabes? Lo levantó, lo exaltó, ¿no? Entonces, les pongo yo aquí, ¿no? Pues todo hombre o mujer piadosa, ¿no? Debe ser conocido por Hashem, ¿no? Y vivir conforme a lo instruido por Yehoshua. Entendiendo que esta obediencia es la respuesta inequívoca, ¿no? A lo que nuestro Señor hizo en la cruz. Porque nosotros respondemos, siempre lo hemos dicho, ¿no? Entonces, ya para terminar la introducción, con esto en mente, y deseando ser lavados, limpiados y distinguidos, ¿no? Distinguidos por nuestro Señor, deseando ser apartados del mundo, como decía Gerson, y sus deseos, ¿no? ¿A dónde? A su remanente, ¿no? A su remanente santo, ¿no?
a su remanente perfecto, no porque sea perfecto, sino porque fue perfeccionado a través de su obra, ¿no? Nos sacó de la porquería para llevarnos a su luz, a su amor. ¿Amén? Entonces, con esto en mente y con esta pequeña introducción, vamos a empezar en Levítico, Vayikra. Levítico 19 y 20, vamos a ver el día de hoy. Más a fondo 19, el 20 solo tal vez lo tocaremos un poco o lo mencionaremos por lo que conlleva, ¿no? Es increíble, y David me decía, fíjate que es increíble cómo este tiempo el Señor se ha provisto de palabra para poder entender todo lo que se está diciendo, ¿no? Porque estamos viendo todo lo que son delitos de muerte, ¿no? En nuestro discipulado. Y estos delitos de muerte son, y su consecuencia, son en gran forma todo lo que hemos estado viendo, ¿no? El rompimiento de sus ordenanzas nos va a llevar a la muerte, ¿no? A la muerte espiritual. Fíjate lo que dice el 1. Adonai le habló a Moshe, o Adonai le habló a Moisés, ¿no? Diciendo, háblale a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos, Kadosh, Kadoshim, ¿no? Porque yo, Adonai, su Elohim, soy santo, ¿no? Yo... Espérame porque hay un audio aquí que se está... Espérenme. Ok, vale, ya, perfecto. Y entonces, bueno, pues Hashem nos ha dado su instrucción, ¿no? Con el claro propósito de que lo que, ¿no? Veremos nos distinga del resto del mundo, ¿no? Él dice, ser santos como yo soy santos. O sea, ser distinguidos, ser apartados y quitados de donde estabas, ¿no? Porque creo que esto es algo como complejo, ¿no? O sea, no complejo de que sea difícil, sino que está compuesto, ¿no? En el momento que Él te aparta y te quita de donde tú te encontrabas, en ese momento automáticamente te distingues del resto, ¿no? Entonces, Él está buscando que nos apartemos, ¿no? Y fíjate, ¿no? Apartándonos de lo que nos separa de Él, pero quitándonos lo que nos separa a nosotros mismos de ser santos, ¿no? Porque eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso el Señor decía, muere a ti mismo, ¿no? Toma tu cruz y muere, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que separarte, quitarte todo lo que, el peso de lo que venías cargando para caminar en santidad, ¿no? Ser distinguido. Es el propósito, ¿no? Que todo padre tendría para con sus hijos. Yo no sé si tú como madre no lo puedas ver así, pero mi objetivo es que mi hijo, ¿no? Sea, bueno, claro, siempre y cuando tú seas correcto, como yo soy correcto, ¿no? ¿No? Nosotros estamos pensando que ya como creyentes queremos que nuestros hijos sean creyentes, ¿no? Que nuestros hijos caminen conforme a la voluntad de Él y que puedan hacerlo, ¿para qué? Para que lo conozcan, ¿no? Y para que en su momento ellos también puedan ser instruidos, pero también ellos instruyan, ¿no? Fíjate lo que dice Juan 13:15, lo voy a leer yo, ¿no? Les dice, porque les he dado un ejemplo para que ustedes también hagan como yo hice con ustedes, ¿no? Fíjate, Efesios 5:1, ¿no? Esto de Juan 13:15 lo dice nuestro Señor mismo, ¿no? Porque les ha dado un ejemplo, yo les he dado ejemplo de cómo deben comportarse, de cómo deben actuar, de cómo deben vivir, ¿no? Yo creo que el ejemplo más impresionante que nos dejó Yehoshua es el de humillarnos. Humillarnos ante Él, pero no solo ante Él, sino ante también nosotros, ¿no? No estimándote por encima de nadie, sino estimando a todos iguales o inclusive superiores. Porque eso te dará una capacidad, ¿no? De poder obedecer, de poder bendecir al de enfrente, de poder procurarle de tal forma, como si fuese tu jefe. ¿Qué harías frente a tu jefe? Lo tratarías súper bien. Imagínate que siempre tratáramos a todo el mundo así. ¿Te imaginas? ¡Qué bendición! Que todos lo hiciéramos, que todos y cada uno de nosotros lo fuéramos haciendo, ¿no? Efesios 5:1 dice, por tanto, sean imitadores de ¿quién? De Elohim,
como hijos amados. ¿No? Eso dice Efesios. Sean imitadores de Elohim. O sea, sean imitadores como hijos. Y acordémonos, la palabra hijos en el original también se puede interpretar como ¿qué? Como siervos. Inclusive como esclavos. Es por eso que cuando miramos esta figura del padre y del hijo, o del Abba y del hijo, en realidad nos está presentando un papá barbón con un hijo que mandó a la tierra. Si nos está presentando el todo, la maravilla del Dios en el todo, y del hijo o el que se hizo esclavo, siervo, ¿no? Entonces, ser imitadores de él, como hijos, como verdaderamente como esclavos, ¿no? Porque cuando nosotros nos convertimos en esclavos de Dios, suena muy agresivo, ¿sabes? Suena hasta violento esto de decir, es que vuélvete un esclavo del Señor. Y puede parecer como, uy, están pasando por encima de mi integridad y de mis garantías individuales. Pero, ¿sabes? Te conviene hacerlo. Te conviene hacerlo, ¿no? Ya hemos hablado de ese tema antes. Fíjate, el 3 dice, cada uno de ustedes debe respetar a su madre y a su padre y observar mis Shabbatots, dice. O sea, mis Shabbats. Los días santos, los días de fiestas, ¿no? Los días donde se observa determinada festividad que es un Moadim. ¿Qué decíamos que era un Moadim? Una cita santa con el Señor, ¿no? Y siempre vas a ver que termina diciendo, yo Adonai soy su Elohim, por si les quedaba claro, ¿no? En realidad, en el original no dice Adonai como tal. Vienen las 4 letras, el Yod, Hei, Bab, Hei, ¿no? Pero, para no tener que decir yo soy Yod, Hei, Bab, Hei, decimos yo Adonai. Pero lo menciono porque se está refiriendo yo el eterno, el existente. Soy su Elohim, soy su Dios, ¿no? Y fíjate cómo me parece increíblemente perfecto cómo el primer mandamiento u ordenanza es respetar a los padres. Fíjate, honrar a los padres. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el primero es este? ¿No? Y fíjate, no es casualidad que ya haya puesto yo el versículo de Efesios 5.1, ¿no? Por tanto, sean imitadores de Elohim como hijos, amados. Tú no puedes conocer la figura de un hijo si tú no tienes un padre y no le honras. Acuérdense que el Señor siempre va a ser, ¿qué? Muy didáctico con nosotros. Y va a buscar que nosotros en nuestra vida diaria actuemos y hagamos como deberíamos hacer con Él. Entonces Él va a poner siempre a nuestros padres como esa figura de honra, ¿no? Como esa figura de honra. ¿A quién? De honra a Él. Yo recuerdo cuando estaba como maestro con los pequeñitos, porque yo estuve en alguna de las iglesias en donde estuve enseñando a pequeños, y yo les decía eso, ¿no? La figura más próxima de Dios en tu vida, eran niños de 7 años, 8 años, ¿no? Inclusive algunos hasta 9, porque era el rango de edad que tenía yo enseñándoles. Y yo les decía, es que, ¿sabes? La figura más cercana de Dios en tu vida es tu padre. Porque Él es el conducto por el cual Dios te va a bendecir. ¿Entiendes? Entonces, si tú honras a tu padre, estás honrando a Dios. No es una casualidad que Él esté poniendo como esto el primer mandamiento. Honrar a tu padre, respetar, amar y bendecir a tu padre y a tu madre, ¿no? A tu madre y a tu padre, que el orden es el mismo, ¿no? Y, ¿sabes? Es muy clara la implicación de cuando hablamos honrar, no es ponerlos en un cuadro enorme y hacerles ¿cómo se llama? Un altar, ¿no? O hacerles, exaltarles de esa manera, no. Sabemos cómo honramos a nuestros padres. Procurándoles, guardándoles, llevándoles al bien, ¿no? Llevándoles a que conozcan, a que no conozcan la carencia, a que vivan de manera correcta. Les honramos cuando les bendecimos, ¿no? Y eso es una ordenanza, no es opcional. Y eso es algo que a veces se nos va olvidando, ¿sabes? Se nos va olvidando. Y hay muchos hijos que olvidan definitivamente a sus padres. O dan cuando pueden. Y esto no es así. Perdón, pero es una instrucción. Y es de las primeritas que aparecen, ¿no?
en esta parashá. Entonces, no es una casualidad, ¿no? Honrar fíjate, dice, pues ellos son los que instruyen al pequeño en primera instancia, ¿no? Ellos, nuestros padres, serán quienes instruyen al chico en obediencia, incluso en humildad y en respeto, ¿no? Pero fíjate, aquí no dice el mandamiento, si tu padre te instruyó correctamente y tu madre te instruyó, hónrale. No. Él te dice, por el simple hecho de que él sea tu padre y sea tu madre, tú debes respetarles, honrarles y bendecirles, ¿no? Yo les pongo aquí, y saben que siempre pongo comentarios, no te engañes, ¿no? Si no honras a tu padre y a tu madre, ¿no? ¿Qué es lo que puedes ver y tocar, ¿no? Que te han amado y te han dado todo lo que hoy eres, ¿no? Si no los honras a ellos, muy difícilmente podrás conocer y honrar a Hashem. Que no lo ves, ¿no? Si nosotros, de verdad, vamos viviendo a veces un engaño, creyendo que porque damos buenos diezmos y buenas ofrendas en la iglesia, ¿no? Ya estamos teniendo el favor de Hashem, cuando en realidad nuestros padres requieren, ¿no? Por eso a veces a mí me parece una práctica excelente que nuestros diezmos los dediquemos a los necesitados, pero también a nuestros padres, a los nuestros, ¿no? Honremos a nuestro padre, honremos a nuestra madre, porque de esa forma estaremos honrando ¿a quién? A Hashem, y lo honramos en obediencia, ¿no? Está enterado y entendido y sabemos, y creo que queda ya por ende sabido que si tu padre te lleva en contra de la voluntad de Hashem, pues no tienes que honrarle porque te está separando de Dios. Pero difícilmente, y muy difícilmente, esto sucederá. Creo que ninguno de nosotros hemos vivido una situación de esas. Pero el Señor está pidiendo y está buscando, ¿no? Que honremos a Hashem por medio de honrar a nuestros padres, ¿no? Fíjate, y enseguida nos dice Hashem que debemos guardar sus fiestas y sus muadim, ¿no? Fíjate en el orden, ¿va? Esto tiene un orden. Sus Shabbatot, dice, se refiere a todas las citas, como decía hace rato, ¿no? Las fiestas del Señor. Fíjate cuán importante es esto, ¿no? Y fíjate, y esto que lo presenta como primera instancia, ¿no? ¿Cuántas iglesias, dogmas, religiones guardan hoy Shabbat? Pocas realmente, ¿no? Quiero que observes el orden de cómo Hashem irá instruyendo al pueblo, pues este orden tiene una razón de ser, ¿no? Fíjate, si tú guardas sus ordenanzas, le estás honrando a él, ¿no? Dice, no se vuelvan a los ídolos, ni se hagan deidades fundidas. Yo, Adonai, soy su Elohim, ¿no? ¿Cuántos mandamientos ya llevamos ahí? Ya van 3, ¿no? Ya van 3. Dice, no se vuelvan a los ídolos, no se hagan deidades fundidas. Yo, Adonai, soy su Elohim, por si se te olvida, ¿no? O sea, como, a ver, ¿y por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo, que soy tu Dios, ¿no? Fíjate, dice, insta en inicio a honrar y guardar y respetar a los padres, como esa primera autoridad, ¿no? Inclusive esa autoridad que siendo creyentes y que guarden Torah, son quienes instruyen a los hijos. Luego enseguida instruye que no olvide sus días de descanso, sus fiestas, las citas con él, para dar paso a la siguiente instrucción, no a la idolatría, no a distraer nuestro corazón de las cosas sagradas hacia las cosas profanas, ¿no? La idolatría es un delito de muerte, ya lo vimos que fue uno de los primeros estudios que tuvimos, ¿no? Que nos desvincula espiritualmente de Hashem. La idolatría es el resultado de dejar de mirar a Dios para voltear a ver otra fuente, ¿no? Que llene las necesidades emocionales y físicas de las personas. Solo emocionales y físicas, porque espiritualmente estarás perdido, estarás muerto. Fíjate lo que dice Ezequiel 22, el versículo 26. Y ahorita vamos a unir todo esto. Sus sacerdotes, dice Ezequiel 22, 26. Sus sacerdotes violan mi ley y profanan mis cosas sagradas. No hacen diferencia entre lo santo y lo profano, ni enseñan a distinguir entre lo impuro y lo puro, entre lo tamé y lo taor. ¿Se acuerdan que habíamos visto eso, no? Tamé y taor, ¿no? Con respecto a mis Shabbatots, esconden sus ojos y he sido profanado en medio de ellos, ¿no?
Ezequiel, pero un poquito antes, 20, del 19 al 24. ¿No? Dice Ezequiel 20, del 19 al 24. Dice: Yo soy Adonai su Elohim. Anden según mis estatutos. Guarden mis decretos. Pónganlos por obra. Santifiquen mis Shabbatots, dice. Mis días santos, mis Shabbats, ¿no? Porque ya lo hemos dicho muchas veces, cuando empieza una fiesta y casi siempre cuando termina, esos días son un Shabbat, ¿no? Que para nosotros, en la legislación del pueblo de Dios, esos son nuestros días de asueto, ¿no? ¿Cómo se llaman? ¿Días qué? Festivos, ¿no? O feriados. Esos serían nuestros días feriados en el Señor, los días de descanso, ¿no? Santifiquen mis Shabbatot y será una señal. Esto es muy importante. Fíjate qué importante es. Y porque es de los primeros ordenanzas que el Señor da. Serán una señal entre ustedes y ¿quién? Y yo. Para que sepan que yo soy Adonai su Elohim. ¿Qué pasa con todas estas personas creyentes que quieren buscar a Dios pero no guardan el Shabbat? Si el Shabbat es una señal entre nosotros y Adonai, ¿no? Dice, para que se sepa que yo soy su Elohim, que yo soy Adonai. Entonces, fíjate, guardar Shabbat te distingue. ¿Ves? Te distingue. ¿Y te distingue como quién? Como hijo, como propiedad. ¿De quién? De Hashem. Y entonces ellos pueden, y tú te das cuenta de afuera, ¿no? Que fíjate cómo malamente y cómo terriblemente el Shabbat te relacionan no con Hashem, no con Dios. ¿Qué te dicen? ¿Guardas Shabbat? Eres judío. Qué locura, ¿no? Qué locura que te digan, ¿eres tú? ¿Guardas Shabbat? ¿Guardas los Moadim? Entonces eres judío. Y dices, ¿perdón? ¿Y las 12 tribus? Las 11 tribus, ¿dónde me las dejas? Las instrucciones de Dios y sus instrucciones que habla de su pueblo, ¿no? Todo aquel dice que guarde mis Shabbatots, ¿no? Tendrá una señal entre él y yo, dice el Señor. Y sabrán que yo soy su Dios, ¿no? Dice el 21, pero los hijos se rebelaron contra mí. No anduvieron según mis estatutos, ni guardaron mis decretos, poniéndolos por obra, los cuales el hombre que los cumpla, ¿qué dice? Por ellos vivirá. ¡Qué cosa tan increíble! Búscalo de verdad en tu Biblia. Ezequiel 20, 19, 24. ¿No? El hombre que los cumpla, por ellos vivirá. Amén. Amén. Y ya hemos dicho muchas veces, la vida eterna no viene por cumplir sus mandamientos, no. Sino porque nos ha dado vida eterna, los cumplimos. ¿No? Viviremos por ellos. No como que nosotros vivimos por ellos, sino porque ellos son nuestra razón de vivir. Adorar a Dios a través de lo que hagamos. ¿No? Y dice, y profanaron mis Shabbatot, por lo cual dije que derramaría sobre ellos mi ira para agotar en ellos mi furor en el desierto. Pero fíjate su mano poderosa, buena y agradable. Pero yo retiré mi mano, ¿no? Y actué por causa de mi nombre, para no ser profanado a vista de las naciones, ante cuya vista lo saqué. ¿Y por qué digo que qué bueno? Porque gracias a que eso pasó, ellos podían reaccionar y despertar, ¿no? También en el desierto les alcé mi mano jurándoles que los dispersaría entre las naciones y que los esparciría entre los países. Y eso fue lo que sucedió, ¿no? Porque no pusieron por obra mis decretos, rechazaron mis estatutos, profanaron mis Shabbatot y sus ojos se fueron tras los ídolos de sus padres, ¿no? Entonces, fíjate la importancia de esto, ¿no? La importancia de honrar primero a nuestros padres, no como quien fue detrás de ellos porque estaban metidos en cosas chuecas, ¿no? Ya lo dijimos desde un principio, sino como la figura, ¿no? De Dios mismo en nuestra vida, ¿no? Y esto dará parte a ¿qué? A después nosotros ir guardando cada una de esas ordenanzas. Y el Shabbat es una de ellas. Fíjate el 5, dice, cuando sacrifiquen una ofrenda de paz para Adonai, sacrifíquenla de manera que sea aceptable en favor suyo.
deberán comerse el mismo día que lo sacrifiquen o el día siguiente. Pero lo que quede para el tercer día deberá consumirse en fuego, o sea, quemarla, ¿no? Si se come al tercer día es algo ofensivo, no será aceptable. Y el que come de ella llevará su culpa porque ha profanado lo que es sagrado por Adonai. Esa persona será cortada de su parentela. Fíjate lo que es eso, ¿eh? ¿Qué significa ser cortado de tu parentela? En el tiempo de Joshua, en el tiempo en el que esta ley fungía como la ley que regía, el ser cortado de tu parentela era equivalente a morir. Porque tenías que irte. Ya nadie te hacía caso. Eras cortado de tu parentela, de los tuyos. No podían ya tener trato contigo. Tú tenías que ir y salir a otra parte a vivir, porque ya nadie iba a estar contigo ni tratarte. ¿Por qué? Porque estabas tú desobedeciendo una ordenanza directa de Dios. Y entonces, ¿qué pasaba? Era como morir, porque ibas a la muerte espiritual, porque ibas a ir a pueblos paganos. La única razón por la que una persona guarda la carne tanto tiempo es muy simple, ¿eh? Y es porque está buscando la provisión para después. Sí, notas esa parte. Cuando Él les dice, ¿no? Porque tú sabes que en la ofrenda de paz, las dos partes comían, ¿no? El sacerdote comía, tú comías, y la otra parte era quemada, ¿no? Y yo siempre he dicho, yo he pensado en la figura de estar a la mesa con el Señor, ¿no? Pero cuando tú decías y decidías guardar esta carne, ¿no? Y después del tercer día no quemarla como decía la instrucción, era porque tú estabas buscando tener provisión. Y en ese momento lo que estás haciendo es, pues, deshonrando a Dios, porque Él es tu provisión. Porque Él se encargará de proveerte lo que tú necesitas, ¿no? Por eso que Joshua decía, cada día tiene su propio afán. Cada día tiene su propia provisión. Entonces, el que tú hicieras esto, muy probablemente estaba hablando de que no habías comprendido ni entendido de qué iba esto. De que la ofrenda de paz no era para satisfacer ¿cómo se llama? Satisfacer tu estómago, sino que esta ofrenda de paz era tener una relación cercana con Dios. Y estabas malinterpretando esa relación y buscabas proveerte de algo que no era, algo kadosh, algo que estaba siendo parte de una ofrenda a Dios. Y entonces, profanando de esta manera lo santo, buscando ser uno mismo quien se provee de algo. Y entonces en ese momento quedabas realmente profanando, ¿no?, el mandamiento. Olvidando, ¿no?, que Él es quien nos provee. Entonces, por eso, y es muy grave, ¿no? Es muy grave. Aparte, una ofrenda de paz era algo que ya de por sí, esta ofrenda era para el Señor, era algo que era kadosh, 100% de relación. Tú no puedes hacer lo que quisieras con eso, ¿no? Cuando recojan la cosecha de su tierra, dice el 9, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha, ¿no? El pobre y el extranjero, yo Adonai soy su Elohim, dice, ¿no? Debes dejarlos para el pobre y el extranjero. Yo Adonai soy su Elohim, ¿no? Igual, si te preguntas, ¿y por qué tengo que hacerlo? Bueno, porque Dios es quien lo está instruyendo. No rebuscar, dice, cuando recojas la cosecha de tu tierra, no debes cosechar hasta los bordes de tu campo, ni recoger el fruto que se cae de tu cosecha, ¿no? No rebuscarás tu viña, no recogerás el fruto caído de tu viña, debes dejarlos para el pobre y el extranjero. Yo Adonai soy tu Elohim. ¿Por qué es esto? ¿Por qué esta instrucción? Todo agricultor debía de dejar la última hilera de su sembradío, la que daba al camino, ¿no? ¿Para qué? ¿O por qué? Para que los pobres, o los viajantes, o los que estuvieran de paso, que estuvieran hambrientos, pudieran tomar libremente, sin que eso fuera un robo, ¿no? Y fíjate, dice, no rebuscarás tu viña, ¿no? O sea, déjale unas uvitas, hombre.
Déjale unas hojitas para que el que pase pueda hacerse de ellas, ¿no? Es más, inclusive, cuando tú vas recogiendo el trigo, cuando vas recogiendo la cebada, cuando vas recogiendo inclusive la vid, el fruto de la vid, las uvas, todo eso, pues vas recogiendo y se va cayendo. Entonces lo normal es que, no, pues levántelo, no lo levantes, déjalo tirado. Para el que venga, ¿no? ¿Se acuerdan la historia, no? Donde vos, ¿no? De Ruth le dice, primero recoge de lo que van tirando, ¿no? Eso es lo que le dice. Y ellos le dicen, y tiren como abundantemente, para que tenga que recoger, ¿no? Eso es amor, ¿no? Pero la realidad es que el Señor, ese es el plan y el objetivo del Señor, ¿no? Ahora, ¿no? Fíjate, que no tuviera recursos y que no tuviera nada que comer, podría tomarlo, ¿no? Hashem está educando a su pueblo, mostrándole que su provisión no depende de su mucho esfuerzo, ni de recoger mucho, sino de lo que Él nos dé y su voluntad, ¿no? Hoy muy probablemente no eres agricultor, ni tengas una viña, ni tengas campos en los cuales debas de recoger para dejar tirado lo que no se cosecha, ¿no? Pero, ¿qué hay de esa derrama abundante que Dios te da? Porque yo te voy a decir algo, nosotros a veces decimos, pero ¿cuál derrama abundante? Si yo no tengo riquezas, yo no soy rico. Yo tengo apenas lo necesario. Y ¿sabes? Siempre me ha gustado este comentario que dice Mujica, que es el pastor de Uruguay, ¿no? Creo, algo así. Que él decía que la persona que es rica, abundantemente rica, menciona creo que hasta la palabra como millonaria, ¿no? Es quien tiene lo necesario. Esa es la persona verdaderamente rica. No quien tiene 45 pares de tenis ni qué, ¿no? O de... Claro, o sea, no es quien tiene abundancia, ¿no? De cosas, sino quien tiene lo necesario. Exacto. Entonces muchas veces, y yo creo que la gran mayoría de las veces, nosotros nos hemos visto con más de lo que necesitamos, ¿no? Hemos sido nosotros como esos que dejan, o la ordenanza que era dejar para los pobres y puedan tomar. Hemos nosotros tomado el teléfono y decir, sé que estás en necesidad terrible, toma, ven, necesitas. Es más, inclusive, ¿cuántas veces no ha pasado que los hermanos van, tocan la puerta y llegan con una despensa porque saben que el hermano está bien tronado? ¿No? Yo creo que de eso va, ¿no? Dice, les pongo yo aquí, ¿no podrías decir que muchas veces Dios te ha dado para que tú compartas de esa abundancia con alguien más? Mira, ahora con todo esto del COVID y todo ese rollo, ¿no? Hay ONGs que nos están continuamente llamando y te dicen, oye, pues ven por alimento, ¿no? Y en muchas de las veces cuando hemos ido, te dan en una abundancia y ¿sabes qué hacemos? Y eso lo sabemos todos. Empiezas a hablarle a todos los hermanos, oye, ¿necesitas esto? Oye, ¿cómo andas? Oye, nos dieron un montón de esto, ven por él. Porque el objetivo es ese, ¿no? Fíjate, o sea, podríamos compartir esa abundancia con alguien más. Inclusive, ya saciadas nuestras necesidades, pensar en quien esté en necesidad. O sea, es terrible cuando tú permites que la comida se te eche a perder, sabiendo que hay gente que tiene hambre. Y esto aquí en Europa es visible. Ahora imagínate en países, en América, países más en África, ¿no? Donde existe pobreza. Entonces estamos llamados a no ser avaros. Estamos llamados a que dentro, fíjate qué diferentes serían todas las cosas, si dentro de nuestro pensamiento, a la hora de hacer nuestros presupuestos, siempre incluyéramos bendecir a alguien. Yo te puedo garantizar que el Señor proveería mucho más de lo que te está proveyendo, ¿no? Dice el Señor, y no puse el versículo aquí, pero dice, el que le hizo eso a uno de ellos, a los pobres, a los que estaban en la calle tirados, los más pequeños, y pequeños no se refiere a niños, sino a los más indefensos, a mí lo hicieron. Entonces, si nosotros hoy tomamos la actitud de preparar nuestros
nuestros presupuestos ya de antemano para bendecir. Bueno, si inclusive debemos preparar nuestro presupuesto para bendecir a la iglesia a través de nuestra ofrenda cuando tengamos un local, por ejemplo, y haya necesidades, pues cuánto más no para los que están en necesidad, cuánto más para los que están sufriendo, ¿no? Yo no quiero balconear a nadie ni voy a decir quién fue, pero sé, y no lo voy a decir porque es una muy buena acción, pero no lo voy a decir porque no quiero que esto pase como otra forma, ¿no? Sé de quién habló por teléfono a su país y dijo, ¿sabes qué? Ahí hay tantos euros, por favor, arma despensas y llévaselos a quien sepas que no tiene. ¡Wow! ¡Wow! ¿No? O sea, yo tengo abundancia porque el Señor me está proveyendo, pues voy a proveer a los que sé que están, porque sé que están en dificultad, ¿no? De hecho... No es que les sobre, no es que les sobre. Exacto, ¿no? Y no es que le sobre, claro, es que no es que te sobre, es que en tu presupuesto esté bendecir al de enfrente, dar al de enfrente, y tú vas a ver lo que pasa. No, nosotros no damos para recibir, pero el Señor se goza de los que hacen eso. Amén. De verdad se goza, ¿no? Fíjate, dice, no, fíjate lo que dice, ¿no? El 11, no hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros. ¿Te das cuenta? Yo les pongo aquí como todos los principios morales de la sociedad. Todos los principios morales se rigen en la palabra. Están vigentes y presentes en la palabra, en sus instrucciones. Tú vas a ver, tú te vas sonando, pues es que eso también dicen en el mundo. Sí, pero ¿sabes? El mundo lo sacó de una parte. Porque la escritura fue antes que las sociedades actuales que tú conoces, ¿no? De hecho, no sé si tú lo sepas, pero la gran mayoría de las constituciones en el mundo fueron basadas en la escritura. Porque, ¿cómo no basar mis reglas y mis leyes en algo que se ve a simple vista, aún sin ser creyente, que es perfecto? No hurtarás, no se tratarán con engaño o falsedad unos a otros, ¿no? No jurarás en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Elohim, ¿no? Y fíjate la nota que les pongo aquí. Cuán común es que personas usen de 1000 formas el nombre de Dios. Inclusive cuando solo se hace referencia a Él, aún sin usar su nombre. Estás profanando su nombre, ¿no? En este país es terrible la manera en que ocupan el nombre de Dios. Y cómo hacen lo que quieren, profanan su nombre y mencionan su nombre junto con palabras blasfemas y con insultos, ¿no? Es terrible, ¿no? Es terrible hacer eso. Pero también es terrible usarlo para decir y prometer y no cumplir. Es igual de terrible, ¿no? Cuando tú dices, no, te lo prometo por Dios que sí lo hago. Uf, o si lo hacíamos. En el pasado lo hacíamos todos. Todos, ¿no? Debemos cuidar que aun cuando no nos refiramos a Él, sea con solemnidad, ¿no? Aun cuando no hagamos referencia directa de su nombre, lo hagamos con solemnidad. ¿Cuánto más si hacemos referencia directa de su nombre? Con esa solemnidad que Él merece. No estamos hablando de cualquiera. Fíjate, ¿cuántas veces no nosotros mismos en un momento determinado de nuestra vida, Diosito? Es que Diosito. ¿Diosito? ¿Es en serio que estás hablando así del Rey de Reyes? O sea, no profanes su nombre. A veces pensamos y a veces vamos perdiendo de verdad nosotros ¿cómo se llama? Esta solemnidad, ¿no? Que requiere de una solemnidad. No podemos decirle Chuchito. Es que eso es en nuestros países, eso es claro, es clásico. Chuchito me va a bendecir, ¿no? Clásico, ¿no? Diosito. Chuchito, Diosito, ¿no? Hay otros que se atreven a decirle Junior, ¿no? He visto pastores hacer eso, por Dios. El jefe. Yo era mucho de eso, ¿no? Es que es el jefe. Pues sí es tu jefe y tú lo quieres, pero, ¿sabes? No te refieras a Hashem así, no te refieras a Dios así. Hay muchas cosas que cambiar, ¿no? Mi papi, ¿no? Y yo ya le hablo a mi papi, o sea, sí es nuestro padre, pero, ¿sabes? Hay que tener
que tener cuidado con eso, ¿eh? Hay que tener reverencia, exactamente. Solemnidad, reverencia. No podemos ir así nada más a la ligera. Hablamos del Señor de señores. Su majestad, vaya. Me encanta cuando se dice su majestad, Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué es eso? ¿No? Por esta, ¿no? Por la cruz, por Dios. O sea, vamos usando cosas tan soeces que debemos cambiar. Debemos cambiar porque el Señor dice que no ocupes su nombre, ni blasfemes de su nombre. Que no lo profanes, ¿no? Y es que no es que nos volvamos súper ortodoxísimos y súper rectos y súper, uy, estrictos, uy, ya se están poniendo bien radicales estos locos, ¿no? No, es simplemente lo normal, es nuestro Dios. Yo recuerdo cómo en aquellos días, ¿no? Cuando eras más pequeño, si tú llegabas y le decías a tu madre por su nombre, corrías el riesgo de perder por lo menos un diente. Sí, yo recuerdo, ¿no? Elvira, ¿qué Elvira? Pues ¿a quién le estás hablando, mi rey? ¿No? Le estás hablando a tu mayor, a tu madre, ¿no? Inclusive hoy mismo lo vemos, ¿no? Hay quien todavía lo sigue haciendo. Mi sobrina, por ejemplo, es, oye tío, oiga tío, ¿no? Te habla de usted, dices que bueno, a mí en lo particular, pues me gusta a veces también que haya como esa confianza, ¿no? Pero, Víctor, sí, es que de la misma manera que hablamos, las culturas de cada país lo hablan de diferente manera, ¿no? claro, Y es verdad que esas culturas nos enseñan así y pues venimos con esas culturas, ¿no? Pues como decías, ¿no? En mi país algunos dicen mi señor padre o mi señora madre. claro, Entonces, con respeto, porque claro, si le decimos, ¿tú qué? ¿Soy tu hermana? ¿Soy tu este? No, soy tu padre. claro, O sea, me debes respeto. Y claro, de la misma manera nos enseñan a dar respeto y también ellos nos respetan a nosotros, ¿no? Pero claro, son las culturas. Yo veo que en este tiempo es las culturas. En España, imagínate, aquí no les gusta que le digan usted. no, Acá le tienes que decir por su nombre, porque no, es que se ven como muy mayores, no sé. Pero claro, sí, vivimos en culturas y cada persona tiene su forma de decirlo. Pero yo creo que es más que todo por ignorancia, porque realmente cuando vamos conociendo la Torá, vamos conociendo la palabra, Él nos va sí, enseñando y sí, vamos cambiando esa forma de pensar y de hablar. sí, Pero es verdad que todavía sigue habiendo ese sentido. Y en España, ¿sabes? Que aquí lo dicen y dicen palabrotas para el Señor. O sea, claro, hay una palabra que siempre dice, me cago en qué. Y digo, es como normal para ellos. O sea, no lo sí, ven sí, de una manera que si fuera es terrible, con reverencia, no, es normal. Entonces, eso quería compartirte, que es sí. dependiendo las nacionalidades, países, de cómo las culturas lo lleven. Pero fíjate cómo, fíjate, te voy a mutear un poquito porque si no se escucha mi voz. Fíjate nada más cómo lo que dice Rosa es cierto, ¿no? Lo que dice Rosita es cierto. Cómo en los países, dependiendo del país en el que tú estés, es como se maneja o no tal o cual situación. Pero ahí te va. Qué bueno que lo menciona. Porque nosotros nos basamos y nos regimos bajo una constitución distinta, que es la Torá. Y entonces, sin importar cómo aquí en España se manejen las cosas o cómo en otros determinados países se manejen las cosas, nosotros nos vamos a regir conforme a su Torah, ¿no? Entonces vamos a tener el respeto, vamos a tener ¿cómo decías tú, amor? La reverencia, ¿no? Para darle honra al único que la merece, que es Hashem, ¿no? Es cierto, pero me encanta también que de nuestras culturas viene mucho respeto, ¿eh? Sí. Viene mucho cuidado de esas cosas, ¿no? Amén. Pero bueno, dice el 13, dice, no defraudarás a tu prójimo, no cometerás robo, la paga del obrero no quedará en tu poder hasta la mañana, ¿no? No retengas el dinero del trabajo de tu empleado, le pongo yo aquí. Págale lo justo, no lo explotes, ¿no? Y si tú eres el trabajador, no robes a tu jefe. Porque a veces robamos, ¿eh? Y no nos damos cuenta. No lo robes en especie, pero tampoco lo robes con tu tiempo. ¿No? Yo me acuerdo cuántas veces no, en el trabajo, pues te distraías viendo algo, estabas viendo en el móvil, ¿no? Creo que una amiga, ay Dios mío, siempre me acuerdo de esa parte,
no le voy a decir nombres, nada por el estilo, pero siempre que llegaba a su trabajo, a su empresa, porque yo era quien daba soporte a la empresa, siempre tenía una prédica ahí, ¿no? Escuchando su prédica en su trabajo. Yo decía, oye, no, está bien esto, no hagas eso, porque no te pagan por escuchar prédicas. Te pagan por hacer tu chamba. Bueno, pero es que así le hago mejor. No es cierto. No es cierto. Seamos diligentes. No robemos, no defraudemos. No defraudemos ni a nuestros gobiernos, ni a nadie, ¿no? No defraudemos, ¿no? Fíjate, hace unos días mi esposita se encontró un móvil. Un muy buen móvil, un Huawei, ¿no? De esos, pero de los buenazos, ¿no? Como dicen en Perú. Buenazo, ¿no? Y resulta que hacemos lo que siempre hemos hecho, porque no es la primera vez que nos encontramos uno, ¿no? No. Es más, inclusive no lo dejamos ahí porque otro listo sí se lo iba a quedar. ¿Y tú sabes qué hicimos? Lo dejamos prendido para que llamaran. Y en cuanto llamó el brother, que era el dueño, habló, sí, en menos de media hora habrá llamado, ¿no? Era yugoslavo o algo así, ¿no? Sí. Sí, hablaba raro, así como algo, no sé qué país era, pero me dice, hola, soy el dueño del móvil, así como es tu móvil, le dije, no, pues es azulito y tal, y sabes, se lo entregamos, ¿no? Le dimos un Nuevo Testamento también, junto con el móvil, para que pues se fuera ahí cargado, ¿no? Sí, la verdad, ¿no? Pero, ¿sabes? Pues no tienes por qué. O sea, si ese es de él, pues guárdaselo, ¿no? Guárdaselo y entrégaselo. ¿Cuántas veces no ha pasado que encuentras una cartera y ahí viene la dirección porque viene la identificación? Pues llévasela. Llévasela, pero con el dinero que lleva adentro, ¿no? ¿Te das cuenta cómo estas son normas de vida para vivir correctamente? ¿No? Y que son normas aparte útiles, ¿no? No insultarás al sordo, dice, me encanta esta parte. No pondrás tropiezo delante del ciego. Respetarás a tu Elohim, yo soy tu Adonai. O sea, no hay ninguna razón del por qué menospreciar a alguien de capacidades diferentes que las nuestras. Es muy importante esto. ¿Sabes? En eso se ve parte del valor que tienes tú como persona, ¿sabes? Porque esa persona no está ni ciego, ni sordo, ni mudo por su gusto, sino porque es una forma de cómo nació, o debido a un accidente, o quien perdió una pierna, o quien perdió una mano, o sus dedos. O sea, no lo desprecies por eso. O sea, si la persona después se vuelve ya indolente, como su carácter es diferente, porque no lo vas a tratar por lo que le falte. Es muy importante esto, de verdad. Yo creo que sí habla del valor que tenemos como personas este tipo de trato, ¿no? Dice, no debes hacer juicio injusto. El 15, no favorezcas al pobre, ni le muestres deferencia, al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. Yo me acuerdo que tenía una amistad que decía, no, al rico hay que reventarlo, ¿no? No, el rico es rico, déjalo ser rico. El Señor tiene su tiempo para hacer justicia si es que lo hizo ilícitamente, ¿no? Tú sé imparcial y justo siempre, ¿no? No celes ni tengas envidia del Exacto, no desees, ni celes, ni temas envidia, ¿no? Porque el Señor te da lo que tú necesitas. Y si de ti estar en una situación en donde tú juzgas tal o cual situación, juzga imparcialmente de la misma forma tanto al rico como al pobre, ¿no? Sí, fíjate, eso es bien interesante y no lo dije yo, lo que dice Gerson, ¿no? Que profanar significa perforar. O sea, hacerle hoyos, romper. Y cuando nosotros profanamos su nombre, gracias, brother, gracias, Gerson. Cuando profanamos su nombre, es como si estuviéramos perforándolo. ¿Te das cuenta de la gravedad del asunto? ¿No? ¿Te das cuenta? Dice, el 17 dice, no odiarás. Dice el 15. No debes hacer juicio injusto, no favorezcas ni al pobre, ni le muestres indiferencia al rico, ni juzga con justicia a tu prójimo. No andes chismeando entre tu pueblo. No desatiendas a tu prójimo cuando esté en peligro. Yo soy Adonai. Yo soy Adonai, dice, yo soy Elohim, tu Torah, o sea, tu instrucción, ¿no? Fíjate, dentro de la serie de delitos de muerte, vamos a hablar más a fondo de esto, del chisme, de la calumnia,
de cómo debemos guardar el buen nombre de los creyentes primeramente, ¿no? Y de todos los demás después. Pero sobre todo, no involucrarte, ¿no? No ser tú con tu boca quien esté dañando y destruyendo, porque estamos bien, pues es que vemos claramente cómo la lengua, dice Santiago, ya vamos a ver, hacerlo mucho más a fondo ahora que veamos lo de delitos de muerte, ¿no? La Shon Hara, o esa lengua bípeda maligna, ¿no? Que tú no debes ser quien genere chismes, pero tampoco seas tú quien los esparce, ¿no? Porque entonces estás tú convirtiéndote en parte de esa, partícipe de esa situación, de ese pecado, ¿no? Fíjate, entonces, ya ahora que va a ser de delitos, vamos a ir más a fondo con eso, más profundamente. Para el viernes es que vamos a dar el de la Shon Hara, ¿eh? Porque el miércoles vamos a ver el de sangre, ¿no? Todos los delitos de sangre. No odiarás a tu pariente en tu corazón. Reprende a tu pariente, pero no incurras en falta por su causa. Qué importante es esto, ¿no? Reprende a tus hijos, reprende a tus hermanos, a tus cuñadas, las cuñadas no. No, o sea, reprende a tu familia, a tu familiar, a tu allegado, a tu pariente, ¿no? Pero no incurras en una falta por esta causa. O sea, sé sabio, sé amoroso, ¿no? No vayas haciendo uso de la Torah misma, ¿no? Y de la Torah misma para pegarle, ¿no? No uses inclusive la situación y la condición por la que esté viviendo para tú tener ganancia de algo, ¿no? Inclusive aun cuando fuese solamente de prestigio, de algo. Entonces, hay que ser sabios, ¿no? A la hora de cuando vamos y reprendemos, ¿no? A tu pariente. Y fíjate, yo creo que aquí es muy importante también tomar en cuenta a los de la fe, ¿no? A los de la misma emuná en la que tú estás. Porque muchas veces yo me acerqué con hermanos y reprendí, y muchas veces fui reprendido por hermanos, ¿no? Y esperamos que sea el mismo trato, de amor, de misericordia, ¿no? No incurriendo en faltas a causa de ello, ¿no? Sino, exacto, como somos todos imperfectos, como todos somos y cometemos errores, pues vayamos haciendo lo correcto, ¿no? Lo que es conforme al ordenado por el Señor, ¿no? Fíjate lo que dice Proverbios 4:23 dice, más que todo lo que guardas, más que todo lo que estás guardando, guarda tu mente. En otras versiones dice, guarda tu corazón. Pero en realidad me gusta esta versión porque dice, guarda tu mente, que ella es la fuente de la vida, ¿no? Yo les pongo aquí como una nota de nosotros los de la emuná, los de la fidelidad a Hashem, manifiesten Yehoshua. No podemos ni debemos, o manifiesten Jesús, ¿no? En Jesucristo. No podemos ni debemos, ¿no? Ya odiar, para empezar a nadie, ¿no? Debemos guardarnos de esas emociones que tanto van destruyéndonos. Porque por eso les ponía este versículo, ¿no? Más que todo, guarda tu mente, guarda tu corazón, guarda tu conciencia, porque de ella es la fuente donde sale todo, ¿no? De la abundancia de tu corazón habla tu boca, ¿no? No tomarás venganza, dice, ni guardarás rencor contra tus paisanos, o sea, contra los de tu propio pueblo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai, ¿no? A veces es terrible, pero los de tu propio pueblo son los que más te pegan y los que más te hacen. Siempre hemos dicho que cuando viajan a Estados Unidos y van de mojados, los que peor son con los que peor son entre mexicanos, ¿no? No tomarás venganza ni guardarás rencor contra tus paisanos. Y eso incluye a los de la fe, y nuevamente, a nosotros que somos parte del pueblo de Dios, porque somos paisanos, ¿no? Somos del mismo pueblo. Entonces, fíjate, dice, Primera de Juan 4, 7 al 8. La Shon Hara dice, refiere al acto de hablar respectivamente de otra persona. Así es, Gerson, gracias. La Shon Hara, así es. Ya vamos a ver ahora que vamos a ver el viernes este tema. Primera de Juan 4, 7 y 8. Amados,
Dice Juan, siempre Juan tiene esa cosa de ir con el amor por delante, pero después te da unas buenas, ¿no? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Elohim. Y todo el que ama ha nacido de Elohim y conoce a Elohim. O sea, en otras palabras, porque el amor proviene de Dios. Y todo el que es nacido de Dios, ¿no? Y conoce a Dios, ¿no? Es el que puede amar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Todo aquel que no ama no le ha amanecido, como decimos siempre. No conoce a Hashem, no conoce a Yehoshua inclusive. O sea, es que tú cuando conoces a Jesucristo no puedes ya no amar. Después de lo que hizo en la cruz por ti, o sea, murió por ti. ¿Me entiendes? Fíjate lo que dice Juan, bueno, lo que dice Yehoshua, pero Juan lo escribe. Juan 13, del 34 al 35. Y esto es increíble, me encantan estas partes donde aclaran un montón de cosas. Dice, un mandamiento nuevo les doy. Y yo me gusta a mí meterme yo solo en problemas. Fíjate lo que dice este versículo. Un mandamiento es Juan 14, 3, 34. Perdón, 13, perdóname. 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy. Que se amen unos a otros, como yo les he amado. Ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tienen amor unos por otros. Pero ¿cómo es que el Señor nos está dando un nuevo mandamiento? Si en Vayikra, en Levítico, está inscrito que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Adonai. ¿Por qué está diciendo eso? Porque el Señor dice un mandamiento nuevo les doy. Claro, porque antes no sabías cómo amar. Eso es lo nuevo en el mandamiento. Amen como yo les he enseñado a amar. No como estaba en tu mente, no como tu maestro, no como los jueces que en ese momento estaban, o estos rabinos, que no había rabinos todavía en ese entonces, pero bueno, los maestros de la ley, no como te han enseñado las autoridades. Porque, ¿sabes? El amor del hombre siempre es corto. Siempre se queda corto, ¿no? La respuesta es muy fácil, les pongo yo aquí, porque ahora Él pedía que amáramos al prójimo sacrificialmente, como Él nos amó. Ya no que ames conforme a lo que tú quieres, y bueno, le voy a dar, pero hasta donde yo ya no me haga falta, ¿no? O me canso, ¿no? Perdón, o ya no, lo que me sobre, ¿no? No, sacrificialmente. Literal, quítate el bocado de la boca, dale de comer al de enfrente. Tal vez tiene 3 días de no comer. Tú comes 3 veces al día. O sea, es que el mandamiento nuevo es, amen como yo amo. Como yo les enseñé a amar, ¿no? Es increíble. Es increíble, ¿no? Dice el 19, ustedes, ya vamos rápido, todavía faltan algunos, ¿eh? Ahí vamos. Ustedes deben guardar mis leyes, no permitirás que tu ganado se aparee con una especie distinta. No sembrarás tu campo con 2 clases de semilla, no te pondrás ropa con mezcla de 2 clases de materiales. Fíjate, ¿qué está diciendo aquí? No vayas en contra de la naturaleza, no mezcles lo que es incompatible y terminará por hacerte daño. Inclusive cuando ocupas ropa que son de algunas combinaciones de tela, está comprobado que toda tu energía física y vital se baja, ¿no? Porque hay determinados materiales que no son buenos para ti. Hay determinados materiales que hacen que tú te comportes de manera distinta, diferente, o sea, físicamente hablando, claro, ¿no? Por eso la vestimenta, ¿se acuerdan de qué era la vestimenta del sacerdote? De lino fino, de lino puro, ¿no? Sin mezclas. Si un hombre tiene relación, y bueno, y esto incluye obviamente a que no debes permitir que tu animal se cruce con otras especies, porque va a salir una aberración ahí. ¿Entiendes? Esa aberración, ¿no? No vayas en contra de la naturaleza, no mezcles, ¿no? Si un hombre tiene relaciones carnales con una mujer que es esclava y se le ha asignado otro hombre, pero ha sido redimida,
dice, ni se le ha dado libertad, no ha sido redimida, ni se le ha dado libertad, debe haber una indemnización. Sin embargo, no se le debe dar muerte, ya que ella no ha sido libertada, ¿no? Pero él debe traer a la entrada de la carpa de reunión, como su ofrenda de culpa por Adonai, un carnero de ofrenda de culpa. Con el carnero de ofrenda de culpa, el sacerdote hará una expiación por él, delante de Adonai, por el pecado que ha cometido, y se le perdonará el pecado que ha cometido. Pero, ¿por qué esto? ¿Te acuerdas lo que decíamos? Solo a través del derramamiento de sangre hay perdón de pecados. Y este pecado de haberse metido con una mujer que ni le correspondía, ni podía, siendo esclava, ¿no? En otro momento, tal vez hasta merecía la muerte, ¿me entiendes? Pero dice, se le perdonará el pecado que ha cometido, pero debe de haber un derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque el derramamiento de sangre es lo que cubrirá el pecado, ¿no? La figura clara nuevamente de Yehoshua en la cruz, ¿no? Cuando entren en la tierra y planten algún árbol para el alimento, considerarán su fruto como prohibido por 3 años. Fíjate, tú plantarás un árbol y por 3 años no lo podrás tocar. No debe comerse ese fruto. El 4º año, toda la cosecha debe apartarse para regocijo festivo delante de Adonai. Y solamente en el año 5º podrán ustedes usar su fruto para que sus cosechas se les aumenten. Yo, Adonai, soy su Elohim. Y fíjate cómo Eric decía, tienes que saber un poco de agricultura y de toto para poder enseñar en la palabra, ¿no? Esta es una regla básica que muy pocos conocen y respetan. Y por eso las tierras se vuelven infértiles. Cuando tú empiezas a hacer una explotación de un árbol que plantaste en los primeros años, estás condenando a la fatiga, como a la fatiga, a ese árbol, y su fruto no será bueno. Tú no debes explotar ese árbol. Tú debes permitir que ese fruto salga y que caiga con naturalidad y que vuelva a salir el próximo año otra vez el fruto, ¿no? El Señor es perfecto y lo creó todo y te instruye cómo hacerlo. Y entonces en el 5º año ya podrás usarlo para la explotación del mismo y para tu bien. Inclusive, fíjate cómo dice, el 3 años no lo podrás tocar, pero el 4º año, todo el fruto de eso no es para que te alimentes, sino para hacer un fiestón de júbilo al Señor. Se lo tienes que ofrendar al Señor. Y eso, ¿sabes qué logra y qué permite? Que tú realmente sepas que tu proveedor es Él. Que te desarraigues del deseo de ser tú quien tiene el control de las cosas, ¿no? Que desestimes las cosas buenas e importantes, ¿no? Para ponerlas por debajo de Hashem. Amén. Dios está continuamente instruyéndonos, continuamente nos está ordenando, ¿no? Y no ordenando de órdenes, no, sino se está poniendo en orden. No comerán nada con su sangre, no practicarán adivinación ni agüeros. Eso de la sangre lo vamos a ver el miércoles, ¿no? Porque son los 2 que nos faltan, los delitos de sangre, ¿no? Y el Leshon Hara es porque con nuestra lengua vamos matando, también el asesinato es un delito, ¿no? Y ya les pongo aquí, ya vamos a ver a fondo todo este tema, lo de la muerte, de los delitos de muerte, en la sangre. Pero fíjate cómo la brujería, los horóscopos, el tarot, ¿no? Las tijeras, el péndulo. Yo conocí de muchas cosas. Leer la mano, el cigarrillo, etcétera. Bueno, ya es otra cosa distinta, pero todo lo que tiene que ver con los agüeros, con las adivinaciones. Te voy a leer el café, es clásico, el café turco para leerte. Todo eso son prácticas de adivinación. Son prácticas que el Señor reprende. Son prácticas que le deshonran, porque tú confías más en lo que te puede decir un simple mortal que no tiene poder alguno y que muy probablemente te está inventando cosas, a lo que el Señor dice. Es idolatría esto. Estás quitando el valor de quien lo tiene. Ustedes no deben rodear los bordes de su cabellera, ni destruir los bordes, ni destruir los bordes de su barba. Fíjate, ¿qué significa esto?
Lo busqué en varios versículos, que se refería a eso, y se refiere a que no debes rapar tu cabeza. Porque la costumbre en el pasado, ¿no? Fíjate, les voy a leer un poco lo que les ponía aquí, ¿no? Los hombres y las mujeres egipcias tenían la milenaria costumbre de afeitarse gran parte de la cabeza para dejarse solamente un como mechón. Como un mechoncillo. Como si fuera moicano. Como esta onda moicana. ¿Entiendes? Dice, y de acuerdo con su clase social usaban un gorro o una peluca, ¿no? Pero la idea era raparse. Esto era la moda en Egipto porque los egipcios tenían el cabello afeitado con mucha precisión, de modo que lo que quedaba parecía una forma de un círculo que rodeaba la cabeza, mientras que la barba era arreglada en una forma cuadrada, ¿no? Este modo de arreglar el cabello tenía un fin idolátrico, porque no era una moda. Perdón, y lo leí mal, no era una moda, o sea, no era solamente vamos a vernos bien guay y fresas y vamos a cortarnos el cabello de esta forma, no era una tendencia. Esto obedecía a un culto idolátrico, ¿no? Y era adoptado por casi todos los pueblos como una ceremonia pagana. De hecho, en Jeremías 25-23, no lo vamos a leer, pero habla de eso, ¿no? Que no harás estas cosas que son desagradables a Dios, ¿no? Frecuentemente se dejaban un poco de cabello en la parte trasera de la cabeza y el resto quedaba en forma de círculo, como lo hacen los turcos, los chinos, los hindúes, ¿no? Hoy día todavía, ¿eh? Inclusive, no sé si lo sabes, pero los frailes tienen una como así como aureola extraña. Los frailes católicos usan la forma así la cabellera. Pero qué loco, ¿no? Porque si el Señor lo está reprendiendo... No, pues, perdón, pero ¿cómo que no lo saben? La Escritura está ahí, ¿no? Ser santos, dice la palabra, apartados de los demás pueblos, distinguidos, porque yo soy santo, dice el Señor. No hagamos lo que hace la demás gente. No vayamos siguiendo estas costumbres y modas, ¿no? No vayamos, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero eso para mí no significa nada. Como la Navidad, ¿no? No, para mí la Navidad significa cosas hermosas. Siempre es sacrílego, es profano y es brutal. No lo hagas, ¿no? Dice el 28, ni hacerse heridas en su carne por los muertos. Esto era en las culturas antiguas, la gente se hacía llagas por sus muertos. No imprimas marca alguna. O sea, no te tatúes. Yo soy Adonai, dice. Bueno, los que le hayan hecho en su pasado y quien haya tatuado su carne, pues la tatuó. ¿Qué haces? Pues ni cómo hacerle, ¿no? Ni cómo hacerle, ¿no? La realidad es que, pues eso era por ignorancia. No conocíamos esto, ¿no? No tatuarás tu piel, no harás llagas, no perforarse al estilo africano, raro, ¿no? Inclusive yo digo que no es correcto perforarse la nariz, la boca, yo creo que no es correcto. No sé si has visto esos expansores que se ponen y que hacen los labios, o sea, es brutal eso, Dios mío, es aberrante, pero llamar la atención, claro, la ignorancia. claro, bueno, pues es como llamar la atención, exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguir porque nos estamos yendo largos, ¿no? No tatuajes, no llagarse la piel, no perforarse, ¿no? No degrades a tu hija haciéndole una ramera, dice. No sea que la tierra caiga en prostitución y se llene la tierra de depravación. Ustedes observarán, y bueno, que mi explicación daré en eso, ¿no? Es lógico, ¿no? O sea, ustedes observarán mi Shabbatot y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai. Y lo vuelve a repetir, fíjate, porque se te olvida, te lo vuelve a repetir. Ustedes observarán mis Shabbatots, mis días santos, mis fiestas, mis Moadim, ¿no? Y venerarán mi santuario. Yo soy Adonai. No se vuelvan a los fantasmas. Fíjate lo que dice esta versión. No sé cómo lo digan en la suya. A los espíritus, ¿o qué dice? ¿Número? Es el... ¿Qué dice? Es el 30. El mío dice... 31. No te contamines al recurrir a los mediums. Ajá. O a los que consultan con los espíritus de los muertos. Yo soy el Señor tu Dios. Exacto.
Aquí dice, bueno, aquí está más como coloquial, ¿no? No se vuelvan a los fantasmas ni interroguen a los espíritus familiares. O sea, Dice, en poca para no te metas en brujerías. no vayas con un medium, ¿no? Espiritismo, regresiones, viajes astrales, desdoblamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Los que anduvimos en esas cosas, de verdad que en su momento, ¿no? Dices, qué aberración, qué aberrante es esto, ¿no? Y ¿sabes? Los fantasmas no existen. Ni se puede comunicarse con los muertos, ¿no? Porque los muertos están muertos y duermen en espera de la resurrección del último día. Sea para, como veíamos el otro día en una parashá, o no sé si era un estudio, que decíamos, ya sea para la gloria y estar con el Señor o para vergüenza. Cada que tú ves que hay contacto con estos seres que asemejan o parecen fantasmas, no es otra cosa más que demonios, de verdad. Son demonios. No hagas atención y pongas atención a demonios. Ponle atención a Dios. Porque si estos demonios están rondando o aparecen en tu vida, tienes que reprender. Pero no reprendas como, te reprendo en el nombre. No, repréndelos en tu corazón, ¿sabes? ¿Sabes cuál es la mejor forma de reprender a alguien? Bueno, a un ser espiritual, mente incorrecto, como fuese un demonio, o fuese un malajim, un demonio caído, obedeciendo a Dios. En obediencia. Intentando vivir en obediencia. Eso es. Entregándotele tu corazón al Señor. Mi corazón es tuyo, Señor. No hay más odio, no hay más rencor. ¿Has visto lo que hemos estado estudiando? No hay más rencor, no hay más robo, no hay más delito, no hay prostitución, no hay ¿cómo se llama? Fornicación, no voy y busco, ¿cómo se llama? A quien me lea la mano, quien me diga lo que yo creo que necesito, el tarot, todas esas cosas. ¿Te das cuenta cómo todo eso va de la mano? Esa es la mejor forma de poder reprender. Esa es la mejor forma de poder reprender al enemigo, a los demonios, ¿no? No tomes la locura esa de ponerte a reprender tú, porque no tienes autoridad para hacerlo. La autoridad es Yehoshua. Y mientras tú vivas conforme a la voluntad de Yehoshua y su autoridad, Él se encargará de reprender a quien tenga que ser reprendido. Mira al arcángel, ¿no? A Miguel. ¿Qué le dice al príncipe de la potestad, ese que se levantó de Persia? Que el Señor te reprenda. Adonai te reprenda. Ni él mismo toma autoridad sobre eso. ¿No? Pero se sujetaba y se sometía. Exacto. Pues claro, obediente. Hasta la muerte. ¿No? Entonces, esa es la manera de reprender. Esa es la manera. Mira, yo en cuanto conocí al Señor, le entregué mi vida al Señor y empecé a caminar conforme a su voluntad, jamás volví a tener, fue que ya, este no es medio para contárselos, pero yo tuve, como dicen aquí, tela, manifestaciones fuertísimas, físicas inclusive. Y se fueron todas cuando yo le entregué mi vida al Señor. Ya, amén, ¿no? Dice, no degrades a tu hija, el 32. Te levantarás delante del anciano y le mostrarás deferencia al envejecido, ¿no? Respetarás a tu Elohim, yo soy Adonai. O sea, en pocas palabras, tendrás cuidados y tendrás atención por los mayores, ¿no? Estamos llamados a cuidar a nuestros mayores, a nuestros viejecitos, ¿no? Honrarlos, a bendecirlos, a procurarlos y amarlos, ¿no? No seas como el que va en el camión y cuando preguntan si no hay caballeros, lo que tú respondes es no, que no hay lugares, ¿no? No, levántate, dale lugar, ¿no? Sí, en serio, levántate, dale lugar. Es increíble cómo aquí en España la gente se ofende cuando le das el lugar de la edad que sea, no importa. Son como súper rudos, ¿no? Pero eso que no te importe, tú dale lugar. Tú dale lugar, déjalo pasar, es por orgullo exactamente, pero tú dale el paso, deja que se siente, sírvele primero, atiéndelo primero, ¿no? Me encantan esas cajas preferenciales
que dan primero acceso a los de los de la tercera edad, a los mayores, ¿no? Cuando esté en tu mano hacerlo, hazlo, ¿no? Y que se entienda esto, que se entienda esto. Esto de lo que estoy hablando no es una obligación moral. A veces creemos que es una obligación moral. Cederle el asiento al viejito, cederle el paso para que pase primero. Es un mandamiento de Dios. Bye. Y los que creemos en Dios, lo hacemos y lo obedecemos. Sin chistar, sin estar preguntando por qué, obedecemos. Amén. Cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo perjudicarán. El extranjero que reside con ustedes será parte de ustedes como uno de sus ciudadanos. Lo amarán como ustedes mismos, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo, Adonai, soy su Elohim, ¿no? Para los que estamos lejos, somos extranjeros en tierra ajena. Esto nos queda muy claro, ¿no? Es horrible cuando alguien te discrimina por simplemente de ser extranjero. Yo, la verdad, muy pocas veces he visto de aquí. Pero mucha gente te dice, sí, a mí me han dicho de cosas, a mí me han segregado por ser extranjero, ¿no? Pues, ¿sabes? Cuando te toque a ti, no lo hagas. No lo hagas, ¿no? Ámalos, ¿no? Como ustedes mismos, dice. ¿Cómo te tratas a ti mismo? Tú no te vas a comer cosas echadas a perder, cosas pasadas, o te pones la peor garra que te encuentres. No. Bueno, a veces sí, ¿no? A veces vamos haciendo eso, ¿no? Pero a lo que me refiero es, tú te pones lo mejor y buscas lo mejor para ti. Pues de esa forma, hazlo para el de enfrente, para el extranjero, para el que no esté en su país. Porque ya es duro de por sí estar lejos. Ya es duro de por sí estar lejos, ¿no? No falsificarán las medidas de longitud, de peso, de capacidad. Esta versión lo dice así, pero en la realidad lo que está diciendo es, sé honesto, no falsifiques medidas, ¿no? Cuando vendas, vende honestamente. No robes. Pues es que es un robo, ¿no? Tendrán una balanza honrada, pesas honradas, una libra honrada y una onza honrada. Yo, Adonai, soy su Elohim que los libró de la tierra de Misraim. Pero ¿por qué no puedo yo ponerle una monedita a mi pesa abajo para que siempre pese un poquito más? Porque el Señor tu Dios te dice que no. Él fue el que te dio libertad. No lo hagas, ¿no? Se trata de honestidad. Pero una honestidad que provenga de tu deseo de obedecer a Hashem, ¿no? No como parte de una regla social, es muy importante. Fíjate, yo les pongo aquí, pues ese concepto tarde o temprano se rompe. Cuando lo haces tú, porque quiero obedecer solamente lo que me dijeron mis papás en la escuela o en la sociedad. Cuando viene de parte de Adonai, eso no se quiebra, eso está dentro y no se rompe, ¿no? Cuando has conocido a Hashem y has entendido el precio por el cual Él pagó por tu libertad, entonces ser obediente y honesto no es opción. Ser obediente y honesto. Cuando amas a Yehoshua, se convierte en un deleite en sus mandamientos. Se convierten en promesas, hemos dicho. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Muchas veces, ¿no? Claro, como dice Gerson, ¿no? También lo que podemos ver cuando estuvimos en Egipto. Porque nosotros fuimos sacados de Egipto también, ¿no? Nosotros fuimos sacados de Egipto. Entonces, hagamos las cosas conforme al que nos libró de Egipto. Ustedes deben observar fieles todas mis leyes. Ya terminamos, ya estuvo largo. Pero, ¿sabes? Lo quise hacer así, porque podía ir brincando y podía ir resumiendo, pero estamos entendiendo y conociendo su Torah, sus mandamientos. Necesitamos escudriñarlos así, mira, como si fuera pescadito, sacarle todas las espinitas y poder saborearlo. Ya tal vez el año que entra, cuando seamos más doctos y ya tengamos más conocimiento, podamos hacerlo con aplicaciones distintas. Pero necesitamos ir parte por parte, ¿no? De ustedes deben observar, dice el 37, fielmente todas mis leyes y todas mis reglas. Yo soy Adonai. No sé en qué están pensando las religiones que omiten todas las leyes y todas las reglas del Señor. No lo sé. Estas son las normas de vida, les pongo yo, que Adonai ha dado a su pueblo. Esta es parte de la Constitución que rige al pueblo de Dios. Vamos a seguir viendo más después, ¿no? Si observas estas reglas, mandamientos, están diseñados para que vivas una vida plena, para que vivas una vida de armonía y respeto. Es imposible alcanzar estas cosas por mérito propio, de verdad. Como ya hemos dicho antes, el hombre se corrompe.
es corruptible. No es sino con la ayuda del Espíritu Santo, la manifestación de su poder, de santidad, que lo podremos lograr. Fíjate lo que dice Juan 16:8. Ya casi para terminar. Cuando Él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente a ¿qué? Al juicio. ¿No? Eso es lo que dice. Cuando Él venga, ¿quién? Cuando venga ¿quién? Su Ruaj, el Espíritu Santo. ¿No? Es imposible que alguien que no tiene el Ruaj, el Espíritu de Santidad, pueda dimensionar el pecado y su gravedad. Es muy difícil. Toda la gente que no tiene el Ruaj, que no tiene al Señor en su corazón, que no ha vivido conforme, o que no ha vivido esta transformación, ¿no? Que solamente el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, es muy difícil que puedas saber la gravedad de lo que es el pecado. De todas estas serie de mandamientos que acabamos de ver, romperlos es fácil para ellos. Porque no tienen discernimiento. Porque no tienen al Espíritu de Dios que les está mostrando. Es imposible que alguien que no ha sido convencido de pecado como resultante de una condición caída y de la implicación de muerte espiritual que esto conlleva, es muy difícil de verdad que alguien que no tiene eso pueda entender y dimensionar la gravedad de lo mismo. La gente que no tiene el Ruaj, que no tiene el Espíritu de Dios, no puede dimensionar de qué va esto. Víctor, Sí, te quería comentar algo de eso de lo que dices tú. Es verdad que la gente no tiene, pero si nos damos cuenta, yo personalmente lo digo, que cuando éramos pequeños mi padre nos enseñaba los 10 mandamientos, ¿no? La Biblia, ¿no? Como católicos que éramos, pues nos enseñaba, ¿no? Sí. El no mentir, el no robar, el no hacer cosas así. Y eso yo lo tengo muy claro, que eso nos enseñó, pero mi padre no puede ser que en este momento pueda conocer no puede tener un encuentro con Dios, pero en su corazón yo sé que mi padre tuvo un encuentro, ¿no? Pero podemos ver que la misericordia del Señor ahora está cegado y ahora que el Señor ha alcanzado mi vida, yo siempre digo, doy gracias a Dios porque ahora puedo orar por Él, interceder para que el Señor vuelva. Pero esos 10 mandamientos son cumplidas porque ya nos enseña desde ahí, no matarás, no robarás, no mentirás, no hagas esto. Claro. O sea, esto va para nuestras vidas hoy en este tiempo. sí, Solamente que no la vemos con la profundidad que ahora la vemos, ¿no? Por su rúa, la verdad que ahora podemos entender y no hacemos esas cosas, pero hay gente que realmente tiene esa piedad de hacer los mandamientos, pero no tiene ese encuentro o lo tendrá, no lo sabemos porque solamente Claro. ellos lo pueden vivir. No, y sobre todo ¿Entiendes? y fíjate que sobre todo con respecto a eso, sobre todo con respecto a lo que está diciendo Rosa, tiene toda la razón. Hay mucha gente que de pequeños fueron instruidos, pero fíjate cómo son las cosas. Fueron instruidos por la palabra. Porque Rosa dice, mi papá nos enseñaba los mandamientos. Claro, los mandamientos de Dios. Pero es muy difícil que alguien que no tiene sus mandamientos y que nunca ha escuchado de Dios pueda cumplirlos o dimensione correctamente el pecado y qué significa romper uno de ellos, ¿no? Es muy complicado dimensionar lo grave que es si no tenemos la palabra. Muchos tuvimos la gracia y la de verdad, por eso yo les decía hace rato, ¿no? El Señor estuvo con nosotros siempre. No sé si fue en oración o dónde fue, lo dije, pero siempre ha estado ahí, porque siempre ha procurado de una u otra forma que le conozcamos poco a poquito en un proceso. Y como dice Rosita, ¿no? Es posible que mi papá hoy no tenga al Ruaj, quién sabe, ¿sí? El Espíritu de Dios habita en él, vive en él, o tal vez suceda que en su último momento y en su último suspiro lo tenga. ¿Entiendes? Eso no nos corresponde a nosotros saberlo. Pero lo que sí nos corresponde saber es que todo aquel que entiende sus mandamientos, se le quita el velo y empieza a tener una vida diferente, ¿no? Es imposible que alguien que no conoce a Hashem, a Dios, su deidad, su señorío y su poder, pueda entender la justicia de Dios. A veces tanta gente que va diciendo, pero Dios es injusto, ¿no? Ya terminamos. Y será casi imposible que comprenda la magnitud de lo que pasó en la cruz si no conoce al Señor, ¿no? Y por ende no sabrá ni entenderá por qué habrá un juicio y que en ese juicio será juzgado todo aquel que despreció, rompió y quebrantó las ordenanzas, los mandamientos y estatutos que le fueron dados al hombre en su palabra, en sus instrucciones, en la Biblia y en la Torá.
Porque eso es lo que sucederá. Ahora, la pregunta obligada al final de todo es, la constitución del Señor es de lo que estamos hablando. Las reglas de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. La pregunta obligada es, ¿tú eres pueblo de Dios? ¿Estás bajo la autoridad de Dios o sigues siendo anárquico en tu forma de vivir? Me decía Miguel antier que estábamos hablando por el chat, ¿no? Yo vengo de un trasfondo anárquico. Anárquico. Claro, todos veníamos de un trasfondo anárquico. Cada quien haciendo su propia ley, su propia voluntad, su propio todo. Ahora, ¿eres pueblo de Dios? Porque si eres pueblo de Dios, entonces tendrás que obedecer las ordenanzas de Dios. O peor aún, les pongo yo, dices ser iglesia de Dios, desvinculándote de sus leyes y ordenanzas, y fíjate qué es lo peor, autoexiliándote espiritualmente de Dios. Porque si dices yo soy la iglesia y no soy pueblo, porque el pueblo es uno y la iglesia es otra, y nosotros somos la iglesia del Señor, pero el pueblo es otro, entonces te estás autoexiliando de Dios espiritualmente. Qué terrible, ¿no? Es una trampa ruda, ¿no? Bueno, ya, solo para terminar, el capítulo 20 lo vamos a leer completo. No es cierto, no, ya no vamos a leer el capítulo 20, es larguísimo, ¿no? Pero vamos a ver nada más como un pequeño resumen. En el capítulo 20 veremos cuál es el resultado de no cumplir estos mandamientos. Ojalá y lo hayan leído todos, la parashá. Ojalá y todos sepan de qué estamos hablando. Sabemos que el capítulo 20 trata de cada uno de estos puntos antes vistos en su forma aplicada. Desde la adoración y el culto a dioses, con D minúscula, falsos, hasta el bestialismo. Y nos deja claro cuáles son las formas lícitas de unión entre un hombre y una mujer, ¿no? Eso es lo que se ve en el capítulo 20 en realidad. Pero nos muestra también el resultante de no obedecerlas. Será la separación de ese que ha desobedecido, siendo expulsado de la comunidad y el pueblo, ¿hasta qué? Hasta la pena de muerte. Y hoy la muerte no es como en aquellos días. Hoy la muerte es la muerte espiritual, ¿no? Al día de hoy, por la misericordia de Hashem y su obra magnífica en Yehoshua, no seremos muertos ni apedreados, inclusive tampoco separados o expulsados. Pues su gracia y amor lo cubre todo, sí. Pero no te confundas, mi rey. Ya los pongo aquí, ¿no? No te confundas. La muerte eterna, la segunda muerte, la espiritual, es la que le aguarda a los infractores confesos de la ley de Dios. ¿Y por qué digo confesos? Y digo confesos porque todo aquel que actúa con liberalidad dentro del pecado, su propia manera de vivir lo delata. Claro, siendo esta su confesión pública y explícita. Ser un retractor de la palabra, un infractor de la Torá, explícitamente hablado, es que eres confeso, ¿no? Tus obras te delatan. Mateo 15, 18 y 19 dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias, que es lo que hemos visto durante toda esta parashá, ¿no? Y sale del corazón, ¿por qué? Porque no está la instrucción de Dios dentro de su corazón. Lucas 6:45. La persona buena del mal tesoro de su corazón, la persona buena del buen tesoro de su corazón presenta lo bueno, y la persona mala del mal tesoro de su corazón presenta lo malo. Porque lo que abunda del corazón es de lo que habla su boca. Entonces, si hoy te es complicado poder cumplir con todos estos preceptos que hemos visto, es porque entonces necesitas un lavado de corazón, un lavado de mente, un lavado de espíritu. Lo único que puede lavarte y limpiarte es el agua viva. Y sabemos quién es el agua viva. Yehoshua, nuestro Señor, ¿no? Gálatas 5:19 al 21. Terminamos con esto. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, todo lo que hemos estado viendo, pleitos, celos,
iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, dice Pablo a los Gálatas, y yo y a todos. Como ya antes les he dicho, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, la muerte segunda les espera. Amén. Pues después de este handicap de versículos y de mandamientos, pues no me queda más que decirle Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Y que el Señor les guarde y que el Señor les fortalezca y nos fortalezca para poder vivir conforme a su voluntad, ¿no? Dice Gerson, ya para terminar, aún estamos en cuerpos corruptibles, ya vendrá la salvación final en el día postero. Amén, amén, es verdad. Hoy estamos en un cuerpo corruptible todavía, que cae y que se está transformando, pero vendrá un día en el que seremos hechos perfectos. Y ese día estaremos en la presencia del Señor y no nos preocuparemos más. No por su Torah, porque su Torah estará ahí. Eso dice la palabra, que su Torah estará ahí, sino porque ya no podremos pecar, ya nos preocuparemos por ir en contra de ella, porque su Torah estará en nuestro corazón. ¿Se acuerda dónde decía que de la abundancia del corazón habla tu boca? Que los malos pensamientos y los buenos pensamientos salen ¿de dónde? Del corazón. Pues ese día, dice la palabra, que su Torah estará en nuestro corazón y nadie tendrá que esforzarse por cumplirla, porque lo que saldrá de tu boca será Torah. Aleluya. Amén. Será Torah, ¿sí? Sí, aunque digas, yo soy de lengua bien bípeda, yo siempre estoy diciendo cosas. Ese día el Señor transformará tu corazón y escribirá su palabra en tu corazón y serás transformado y seremos hechos nuevos. Amén. Shabbat Shalom, mis hermanos. Aleluya. Baruch Hashem. Amén.